Sache Mojos. Ejamipco, meme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco, tata noviono. Buenos días, señores. Con este saludo habitual en el idioma mujeño trinitario, le doy la más cordial bienvenida al espacio cultural. En medio de la Semana Santa, ofreceremos una nueva edición del programa, precisamente con uno de los temas relacionados a este periodo religioso, una de sus facetas. ¿Les gustará conocerla? Espero que sí. También tendremos otros asuntos. Yo espero que se acomoden para escuchar y empezamos Sachemojos. Pedro Shimose y sombrero de Sao. El 30 de marzo recién pasado fue el cumpleaños del poeta Pedro Shimose Kawamura. Cumplió 86 años. La fecha no pasó desapercibida para muchos que seguimos el rastro del autor del Taquirari, Sombrero de Sao. Uno de los que no perdió la ocasión fue el médico Yeri Monasterio. El amigo que gusta de la cultura está en Riberalta y él recordó un pasaje de la vida de nuestro ilustre poeta, precisamente en relación a Sombrero de Sao. En su sitio de la red internacional, el doctor Yeri puso un detalle importante de este tema que se lo comunicó otro internauta. Dice este cuento. Un día, Pedro Shimose se encontró con su ex compañero de colegio, Chano Cuellar. Chano se mostró deprimido, o por lo menos así lo vio Pedro, y por eso le preguntó qué le pasaba. El amigo Chano le comentó que los padres de su corteja no lo querían. Lo acusaban de ser flojo y sinvergüenza, entre otras cosas. Con eso lo rechazaban para que sea marido de la hija. Cuando llegó a su casa después de conversar con el amigo, Pedro Shimose ya tenía en la cabeza una melodía. Y con esa base después escribió una letra, con muchas cosas, con algunas cosas que le había contado su amigo Chano. Con esa música y la letra, Pedro compartió el Taquirari en su grupo de amigos. De ahí no pasó mucho. Alguien lo compartió con otros y llegó a oídos de un cantante de Reyes. Él era Arturo Telles, que la grabó en alguna parte de Brasil, dice el doctor Yeri. De todos modos, esa grabación no tuvo ninguna repercusión. Pasó el tiempo, pasaron algunos años y otro amigo que conocía la canción la recomendó a un grupo nuevo, un grupo que ya estaba dando ritmo tropical en La Paz, haciendo bailar. Ese grupo era el Trío Oriental. El trío incluyó el Sombrero de Sao en su primer disco. Estamos hablando ya del año 1966. De ahí se conoció, con esa interpretación del Trío Oriental, el Taquirari en todo el país. Uno de los más famosos de la música nacional. Quiero agradecer al doctor Yeri Montenegro por este relato, al que yo le añado otra cosa. Por versiones de los propios integrantes del Trío Oriental, ellos conocieron a su autor después de mucho tiempo. Pedro había llegado a La Paz para estudiar universidad, hizo periodismo, hizo poesía y también dibujo. Como en muchos otros casos, una autoridad lo calificó de enemigo del régimen y entonces Pedro Shimose salió exiliado. Recaló en España, allá, al otro lado del Atlántico. En España, Pedro Shimose triunfó con sello personal, obteniendo varios premios literarios. Y volviendo al tema del trío, que es otra parte de la historia,
Los integrantes del trío cuentan que conocieron al compositor Pedro Chimose muchos años después de la grabación que hicieron. Detalles más, detalles menos, esa es la versión más cercana a cómo surgió Sombrero de Sao. ¿Ah? ¿Les gustó? Desde aquí reiteramos a Pedro Chimose nuestro saludo desde Bolivia hasta España, allá donde reside. Buscan plan cultural. Se ha confirmado para los días 10 y 11 de abril la reunión para conocer el Plan de Desarrollo Cultural del Gobierno en una reunión en Trinidad. Se trata, ha informado el Viceministerio de Turismo y Culturas, de las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026. Estas jornadas tienen el fin de consolidar un plan de fomento al desarrollo cultural. Es una cita que está planeada, ya empezó, en todas las ciudades capitales. Tengo por ahí anotado, ya se hizo en Oruro, en Pando, en Cobija y en La Paz. En Cobija se efectuó la semana pasada. En una reunión informativa esta semana, funcionarios del Viceministerio de Cultura confirmaron la convocatoria a las jornadas en la capital del Beni. El encuentro de autoridades del área cultural, del sector educativo, de los artistas, gestores, representantes de instituciones ligadas, se realizará en la Casa de la Cultura del Beni. Se está analizando, sin embargo, también el pedido que se hizo en esta última reunión de que ese encuentro se efectúe también en la provincia Bacadíes, por la importancia que tienen las poblaciones de Riberalta y Guayaramerí. Ya les estaremos contando del resultado de ese encuentro. Sigamos en Sachemo. Nuevos libros en Cobija. En la capital de Pando, Cobija, se han presentado 2 libros nuevos. El uno es el poemario La caída del otoño, del autor Carlos Peñaranda Azat. El otro es Historias que ya nadie recuerda, cuentos de Giovanni Céspedes. De ellos 2 tuvimos la oportunidad de contactar a uno de los autores. Llamamos al poeta Carlos Peñaranda Azat, que reside en Cobija. Muy gentil, Carlos aceptó conversar con nosotros de manera virtual, claro está. Esta es la grabación de nuestra conversación con el poeta pandino. Doy la bienvenida a Carlos Peñaranda Azat, que nos recibe virtualmente desde Cobija. Carlos, bienvenido a Sachemojos. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por el espacio. Bueno, hemos recibido por acá la noticia de que Carlos Peñaranda Azat, que es nombre exacto, ha presentado un libro, es un poemario. ¿Es correcto eso? ¿Es un poemario? Sí, es un poemario, el libro lo tengo aquí, no sé si lo pueden notar, este es el libro, Ujú. es la primera edición, fue publicado, se lanzó al mercado el 16 de octubre del año pasado, del 2025, Ah, ya. y hace apenas unos días fue presentado aquí en la ciudad de Copija, la colaboración, el apoyo de la Sociedad de Gestores y Poetas de Pando y la Alcaldía Municipal. Hubo un evento, seguramente usted tuvo conocimiento del libro justamente por el evento. Sí, exactamente. Sigo yo las noticias también de la capital pandina. La caída del otoño. ¿Por qué el título? ¿Qué quiere decir la caída del otoño? La caída del otoño, en realidad el título un, fue elegido por la editorial. La editorial está sacando una colección de libros. Esta es la primera obra de la colección, que la colección que ellos están organizando titula Otoño Negro.
si no me equivoco ahorita no recuerdo el nombre. Entonces la editorial eligió el título del libro. Yo elegí la capa, es una carpa de circo, y el editor ya, que, parte del editor, fue, fue iniciativa del editor el nombre del libro. Me preguntó si yo estaba de acuerdo y yo dije que sí, entonces por eso salió. Habitualmente el otoño lo ligamos, desde mi punto de vista, a dos situaciones. Uno, al otoño mismo del cambio de estaciones, a la caída de las hojas, y en otro sentido también a la ancianidad, a la vejez, a la tercera edad. ¿Por cuál de los caminos tenemos que leer este poemario? El poemario, eh, eh, los poemas es interesante. El libro está constituido por cientos de poemas. Sin embargo, cada poema es un poema independiente, ¿no? Se puede empezar a leer el libro de cualquiera de los poemas y trata más que todo sobre cómo llevar, cómo sobreponerse a un duelo, a una dificultad, cómo encontrar esa, cómo pasar del dolor a la vida. Y no sé, el lector quizá por eso utilizó el otoño y las medidas de las hojas en otoño de una manera simbólica para referirse a eso. El poemario trata mucho sobre eso, sobre cómo pasar de dolor a la vida. Los poemas tratan mucho sobre eso. Empieza hablando de melancolía, de algo que está lastimando, y concluye con que aunque esté lastimando, siempre el mañana es mejor, siempre eh, después del otoño, la primavera, y eso. Se relaciona mucho con eso, el otoño, y que después del otoño vuelven a surgir las flores, la primavera y eso. ¿Es como un mensaje de esperanza? Es como un mensaje de esperanza y es como un sistema justamente cómo atravesar el duelo, etapas del duelo, ¿no? Y justo lo que usted señala es muy interesante porque es cómo salir. Si se puede decir, quizás la idea de los poemas es ayudar a las personas, tal vez alguien que lee el poema puede entender y a través de salir de la depresión, salir de, de estos problemas emocionales que están habiendo hoy en día, ¿verdad? Que están tan de moda, como las nuevas enfermedades de hoy en día son el estrés, la depresión, son problemas emocionales. Correcto, me parece interesante, digamos, es una ayuda psicológica a las personas que confrontan algunas dificultades en esta temporada en que todo es dificultad. Me voy a atrever a hacerte un desafío. Me dices que son ciento y pico poemas. Me imagino por lo que veo en el libro que son varias páginas, por lo menos deben ser 80 páginas. Yo te voy a dar el número de la página y quiero que me leas el poema de esa página. ¿O prefieres elegir tú un poema para nuestra audiencia? Son, son más de 200, son 250 Bueno, páginas. por eso, elige tú el poema o yo adivino con una página. Hay unos poemas que son cortitos. Algo interesante del libro, quizá, y seguramente comentaba esto en el día que lo presentamos aquí en Cobija. El libro está en está en español y portugués, pero no es en realidad que está traducido. No, los poemas, hay algunos que están en portugués y otros que están en español. ¿Ya? Eh, si quiere usted elige, lo que pasa es que hay unos que son cortitos, estaba buscando, pero ya no me acuerdo. Aquí está, lo encontré. Bueno, escuchamos. Sí, Dime el título y lee. el título es Artilugios, déjenme lo encuentro. Estamos conversando con Carlos Peñaranda Azad. Él es poeta y nos conecta o se conecta con nosotros desde la capital pandina. Adelante, Carlos. Artilugio es el poema 9 del libro La caída del otoño. Usaba de artilugio su sonrisa, varón quedo, sencillo, humilde. Le habían dicho muchas veces que su sonrisa era encantadora. Él dudaba de sí, pero ese día decidió creer, apostó por sí y brilló, inspirado en los artilugios de Mario Benedetti y de Abreu.
Ese, por ejemplo, es uno de los poemas. Hay poemas que son cortitos y hay poemas que son bastante largos, como que son tres, cuatro líneas y hay otros que son 2000, 3000 palabras. Y es una narrativa más en prosa, cuenta una historia, crea una historia, un ambiente, Ah, tienes poemas en verso y en prosa también. en verso y en prosa. Sí, Correcto. Bien, con esta muestra creo que vamos a interesar al público. ¿Tienes otras obras anteriores? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? no, no tengo, esta es la primera. Ah, Lo que sí tengo, ópera en, prima. sí, es la primera. Lo que sí tengo, a razón de libro y de empecé a escribir, eh, tengo un perfil de Instagram y ahí voy subiendo, es específicamente para las poesías que estoy sacando, son diferentes. Hay otras, hay nuevas, digamos, son diferentes y las acompaño generalmente con acuarelas, entonces las acompaño con la acuarela, con el poema en Eh, Instagram. Eso es como que lo actual, ¿no? Cada semana, cada dos, tres días subo algo. Segunda sorpresa, también es dibujante. No, 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 me apoyo de la tecnología, ¿no? Para crear las imágenes. Carlos, ¿cuál es la motivación que te animó a escribir y a escribir poesía en particular? Empecé a escribir poesía en realidad por una amiga me hizo contar. Conocí a alguien y un día le mando un mensaje, fue, no fue como que premeditado, fue, ¿qué pasó? Le saco foto a una rosa, a una flor. Veo una flor, le saco foto a la flor, le mando la foto de la flor y al pie de la foto le escribo algo, le digo, estaba pasando por aquí, la rosa estaba por aquí, la noté con miedo, me acerqué, le pregunté, me dijo si conocía, así, le doy su nombre, voy a ir a buscarte con ella, así, invento algo. Y la mujer escribía. Entonces cuando la mujer lee, me dice, eso es poesía, ¿sabes? Y yo, no, deberías interesarte un poco más para ver la parte técnica de la poesía, porque si lo estás haciendo de manera empírica, de manera espontánea, por intuición, deberías interesarte un poco más en la escritura y eso. Entonces busqué, ¿no? Justamente la parte técnica, cómo era, y ahí se encontré la poesía libre, el verso libre, y empecé a escribir y noté que escribiendo como que sanaba y llenaba esos vacíos que a veces tienen, ¿no? A veces esas cosas y no entiende qué pasa. Entonces, al escribir, noté una mejora. Yo sané eso. Este libro es como una sanación mía. Fue, sí, Digamos que es como transferir experiencia. transferir experiencia. Sí. Y entonces empecé a compartir lo que empezaba a escribir, empezaba a compartir con algunos amigos y otra amiga empieza a leer y me dice, deberías publicar esto porque tal vez sirve para otras personas. Eso, ahí vino la idea de quizá puedo publicar. Empecé a buscar cómo hacer, con la manera de publicar, si se podía, y encontré un editorial que se interesó al editor. El editor está junto, aquí se lo menciona en la obra. Eh, Él me ayudó, leyó el material y se interesó y empezamos a coordinar con la publicación. Carlos, se te nota joven. ¿Cuántos años tienes? Estoy con 36 años. En este momento estoy con 36. Este año, sí, soy de 1989. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En realidad, ahorita ya se me acabaron los ejemplares. Sería lo que yo estaba pensando así para hacerlo rápido, era reunir 10 personas que tienen interés. Entonces, eh, con eso ya tendría los recursos y en más o menos unos 5 días hábiles estaría entregando los libros. Sería una preventa. Para hacer una segunda edición. Perfecto, muy bien, muy bien. Carlos, muchas gracias por atender a Sache Mojos. Si tienes algo más que decir, adelante, por favor. No, solamente agradecerle, como ya le agradecí al principio, pero no, al final agradezco el espacio, la oportunidad de poder conversar con usted.
realmente un gusto conocerlo. Muy amable Carlos Peñaranda Assad, nos ha hablado desde Cobija, la capital del departamento Pando, presentando tu libro poemario La caída del otoño. Será hasta otra ocasión. Mientras tanto, nosotros seguimos en Sachemo. Ley de protección del patrimonio. Una ley de protección del patrimonio arqueológico de Trinidad ha sido promulgada esta semana. Es exactamente la Ley Municipal de Protección, Conservación y Promoción del Patrimonio Cultural Arqueológico. La ley fue promulgada por el alcalde Cristian Cámara. La nueva norma fue planteada al Consejo Municipal por instituciones de la sociedad civil. Surgió cuando se descubrieron restos arqueológicos en el tramo entre Puerto Almacén y Trinidad, durante la construcción de un ducto de agua desde el río Ibarre. Con esos restos, varios gestores se plantearon la necesidad de hacer algo para proteger lo encontrado y lo que se puede encontrar posteriormente. En particular, se recibió asistencia técnica del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos y a través de de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, WCS, y a través de ellos del Departamento de Antropología de la Universidad de Bonn, en Alemania. El proyecto recibió el respaldo de la mayoría del Consejo Municipal, que la sancionó una semana antes. Para los promotores del proyecto legislativo, con esta ley se ha dado, dicen ellos, un paso clave para la protección del patrimonio histórico de la capital. Según algunos especialistas, en el territorio de Trinidad existe una de las mayores concentraciones de sitios arqueológicos de la Amazonía. Además de la ley municipal, en estos días, la gobernación aprobó el reglamento de la Ley 52, que es la Ley del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni. Con estas normas se está fortaleciendo el marco normativo para la protección, el registro y la gestión del patrimonio regional. Felicidades a todos los que tuvieron algo que ver con esta nueva ley municipal. En medio de cosas serias, queremos agregar algo para el fino oído de ustedes. Escucharemos una canción que es muy apreciada. Título: Inspiración. Interpreta el dúo guitarra y canto. Canción grabada en una noche especial. Vámonos, re menor, inspiración. Por todas las rutas, por todos los senderos abiertos, y nada ya recuerda lo siempre, borrará tu imagen de mi ser. Te vi, te amé con tanta ternura, te vi y fue tu amor mi locura. Dejé la angustia inútil distante, ahora sí contigo soy feliz.
profundidades de mar puso en mí tormentosos caminos de amor. Vendrás, lo sé, por todas las rutas, por todos los senderos abiertos, y nada ya recuerda lo simple, borrará tu imagen de mi ser. Te vi, te amé con tanta ternura, te vi y fue tu amor mi locura. Dejé la angustia inútil distante, ahora sí contigo soy feliz. Porque el amor que nació de tu embrujado mirar, profundidades de mar puso en mí tormentosos caminos de amor. Porque el amor que nació de tu embrujado mirar, profundidades de mar puso en mí tormentosos caminos de amor. Calendario histórico regional. En este sector especial, aquí en Sachemojos, recordamos fechas de la historia regional. ¿Comenzamos? Calendario histórico regional, año 1888, 6 de abril. Se instala en Trinidad el Colegio Nacional de Instrucción Secundaria, el primero en el Beni. El colegio fue creado por ley del 28 de octubre de 1886 en la presidencia de Gregorio Pacheco. Su primer rector fue el doctor Juan Lorenzo Campero. Sus primeras aulas fueron en el local de la Corte de Justicia. Acogió a damas y varones hasta mediados del siglo XX, cuando se creó ya el Liceo para Mujeres Mario Sayeli. En la década de los años 60 tuvo una sección industrial dedicada a enseñar electricidad, carpintería y herramientas a los futuros bachilleres. Hoy lleva el nombre de Colegio Nacional 6 de Agosto. A comienzos del siglo XXI cambió de local a una nueva instalación en la urbanización universitaria. El colegio es miembro de la Asociación de Colegios Centenarios Bolivarianos. Calendario histórico regional, año 1944, 5 de abril. Nace Elsie Alpire Vaca en la ciudad de Cobija, profesional en administración y contabilidad. Autora de libros La leyenda de la papa, Ecos del corazón, La madre siringa y Selvas y misterios. Fundó varias instituciones como el Centro de Mujeres Universitarias de Pando, el Comité Cívico Femenino de Pando, la Sociedad de Escritores y Poetas de Pando y el Foro Político Departamental de Mujeres. Falleció el 18 de marzo de 2016 en Cobija. Calendario histórico regional, año 1957, 6 de abril. Se crea el primer colegio secundario en la ciudad de San Joaquín, provincia Mamoré del Beni. La decisión fue tomada por el Club de Leones, debido a la necesidad de dar continuidad al estudio de los alumnos de primaria. Por 2 años, las clases se dieron en la alcaldía municipal. El nuevo colegio fue bautizado Capitán Horacio Vázquez Sánchez, en honor del primer militar de aviación de ese nombre oriundo de San Joaquín. El primer director fue el profesor José Manuel Paz. Los maestros empezaron a dar clases con carácter honorario. En la primera gestión se inscribieron 40 alumnos. En 1960 se construyeron las primeras 3 aulas en un terreno adquirido por el Club de Leones. Las primeras bachilleres fueron Nelvi Taborga y Margarita Vilche. Calendario histórico regional, año 1972, 6 de abril. Por decreto supremo, el Gobierno Nacional compromete la construcción de un nuevo local para el Colegio Nacional 6 de Agosto. Por un tiempo, las clases se pasan en un local de otro colegio, que después fue rechazado por padres y alumnos.
En el año 2020, el nuevo edificio se construye en la urbanización universitaria en el sector norte de la ciudad. Calendario histórico regional, año 1986, 7 de abril. Se promulga la ley que aprueba el contrato con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, FONPLATA. El crédito está destinado a la construcción de la carretera pavimentada Santa Cruz-Trinidad. Fue financiada por el Servicio Nacional de Caminos, el Tesoro General de la Nación y la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 2009, 7 de abril. Fallece el escritor movima José Luis Roca García. Muere en La Paz. Tenía 74 años. Bachiller en la ciudad de Santa Cruz, se graduó abogado en la Universidad Mayor de San Andrés. Se especializó en Derecho Comparado y en Historia. Docente universitario, fue presidente de la Sociedad Boliviana de Historia y miembro de la Academia Boliviana de Historia. Escribió una docena de libros, todos relacionados con la geopolítica, la descentralización y la democracia. Su tesis, Ni con Lima ni con Buenos Aires, es uno de los libros más consultados. Como político fue embajador de Bolivia en Inglaterra y también en Colombia. Fue ministro de Agricultura y senador en representación del departamento Pando. Ejerció de periodista. Había nacido en Santa Ana de Yacuma en 1935. Calendario histórico regional, año 2010, 7 de abril. Se promulga la ley que aprueba el crédito de $330 millones del gobierno de Brasil a Bolivia para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. La ley confirma el compromiso acordado en agosto del año anterior por los presidentes Evo Morales y Luis Ignacio Lula da Silva. Calendario histórico regional, año 2024, 7 de abril. La Asamblea Legislativa de Santa Cruz realiza una sesión extraordinaria en la comunidad Piso Firme, que el departamento del Beni reclama como parte de su territorio. La sesión cruceña prolonga una discusión pública iniciada 2 meses antes por el Censo de Población y Vivienda en esa localidad. Calendario histórico regional, año 1848, 8 de abril. Se confirma en la prefectura de Beni que una epizotia afecta al ganado caballar y mular de Mojos, presuntamente contagiada desde Guarayos. La epidemia agrega drama a la inundación provocada por el desborde del río Mamoré, que causó la muerte de muchas reses en la zona de Loreto y lugares adyacentes. La epidemia obliga a utilizar el buey como cabalgadura. El prefecto del Beni, José Gabriel Moreno, lamenta la pérdida de caballos que sirvieron para pagar créditos del Estado y los sueldos de muchos años, y también para la reforma militar. Moreno fue nombrado por el presidente general Manuel Isidoro Belso. Calendario histórico regional, año 1887, 9 de abril. Nace en Riberalta Medardo Chávez Saucedo, poeta, escritor, periodista, historiador. Se graduó abogado en la Universidad Gabriel René Moreno. Fundó y dirigió los diarios El Beni en 1916 y La República en 1920 en Riberalta. En Cobija creó el periódico La Frontera en 1917. Fue director de La Reforma en la ciudad de La Paz. Es autor de 100 sonetos bolivianos, El Dorado boliviano y Dilucidaciones históricas sobre el Chaco. Falleció en el año 1929. Calendario histórico regional, año 1945, 9 de abril. Se funda en Trinidad la filial veniana de Falange Socialista Boliviana, partido político que tendrá vital participación en la vida nacional. Uno de sus fundadores es Carlos Farah Aquín, recién egresado bachiller. Sus militantes enfrentaron una dura oposición del MNR, incluso persecución hasta 1971, cuando sus líderes formaron una alianza con el militar Hugo Banzer a la cabeza. Carlos Farah ejerció el cargo de prefecto del Beni por 3 años y con mano dura contra los políticos de izquierda. Calendario histórico regional, año 1949, 9 de abril. Nace en Trinidad Juan Carlos Aguirre Muñoz. Estudió la primaria en el Colegio Americano y se graduó bachiller en La Salle.
Hizo estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura en Uruguay. No terminó por un golpe militar en ese país. Hizo estudios en el taller del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró. Trabajó en una empresa de Brasil. También en un estudio de publicidad en Estados Unidos, Miami. Expuso sus obras en Francia, España, Italia y Grecia. Participó en exposiciones conjuntas en Santa Cruz y en La Paz. Artista plástico notable e infatigable gestor cultural. Fue oficial mayor de cultura en la alcaldía de Trinidad. Fue docente en la Escuela Normal de Trinidad. Fue presidente de la Casa de la Cultura del Beni. Falleció el 7 de junio de 1997. Calendario histórico regional, año 1983, 9 de abril. Se inauguran las actividades de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Técnica del Beni José Vallivian en Riberalta. Era rector el médico Freddy Suárez Montero. Era la tercera vez que se creaba la carrera de Ingeniería Forestal por resolución del Consejo Universitario en enero de ese mismo año. Primero, en julio de 1971, que no se pudo ejecutar por el golpe militar del mes siguiente. Después, en junio de 1980, con el añadido de un instituto de investigación que tampoco se concretó debido al golpe militar del 17 de julio. El primer director fue el ingeniero Miguel Moraes Landívar. Al principio ocupó las instalaciones de la ex Escuela Normal de Maestros. Desde 1985, la Universidad Autónoma del Beni ocupa las antiguas instalaciones del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, IPTA. Después, la Universidad Beniana creó en Riberalta la carrera de Industrias Forestales. En 1999 se crean las carreras de Construcción Civil, que se ha transformado en Ingeniería Civil, y sucesivamente las de Enfermería, Contaduría Pública, Pedagogía y Derecho. Calendario histórico regional, año 1989, 9 de abril. Un accidente de avioneta en la ruta San Borja-Trinidad se cobra la vida de 2 personas. El piloto es el capitán Armando Suárez Lambert y el pasajero el doctor Carlos Ortiz Aponte, director departamental de salud. La tragedia ocurrió en vuelo de retorno de una comisión oficial de trabajo de la autoridad. El capitán Mandy Suárez es aviador de amplia experiencia. Calendario histórico regional, año 1992, 9 de abril. Se crea la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas en la provincia Vallivian del Beni y en la de Sudyungas, Larecaja y Franz Tamayo de La Paz. La superficie es de casi 400.000 hectáreas. Tiene la finalidad de preservar la biodiversidad y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas chimanes y mocetenes. El decreto de creación prohíbe nuevos asentamientos de colonos y concesiones forestales, mineras o petroleras. Calendario histórico regional, año 1811, 10 de abril. En una carta del general argentino Juan Martín de Pueyrredón al gobernador de Mojos, Pedro Pablo de Urquijo, le pide que someta la provincia Mojos al gobierno de la Junta de Buenos Aires. La carta también la firma Esteban Agustín Gascón, otro líder de la revolución que había nacido en Oruro, y lo mismo Gabriel José de Palacio y Galaín. Urquijo había informado antes que Mojos no tenía relación con Cochabamba, donde era la sede de la Intendencia de Santa Cruz. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachimojos. Los taitas del Coro. La historia del Beni está comenzando a ser descubierta. Por mucho tiempo, lo sucedido en el pasado en estas tierras fue ignorado por propios y extraños. Sin embargo, la investigación de extraños ya no es exclusiva. Profesionales benianos han comenzado a escarbar en el pasado. Ellos han hurgado en los archivos, que son pocos, y también en la versión oral de los abuelos. Esto queda demostrado con 2 publicaciones presentadas estos días en Trinidad. La antropóloga beniana Marta Velarde Hurtado presentó los libros
Semana Santa en San Ignacio de Mojos y los taitas del coro del templo. Ambos se refieren al mismo ambiente, el ambiente ignaciano, el ambiente católico. Quisimos ampliar sobre ello y elegimos uno de los libros, el tema de los taitas del coro ignaciano. Visitamos a la licenciada Velarde para que nos amplíe el tema expuesto en su libro sobre los taitas. La profesional ha sido originalmente maestra de matemáticas y luego obtuvo licenciatura en antropología. Actualmente es decana de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma del Beni. Ella nos recibió muy gentilmente en su domicilio y este es el resultado de la conversación. Una nueva entrevista tenemos aquí en Sache Mojos. Y una entrevista a alguien que ya conocemos entre los usuarios de este programa. Marta Velarde Hurtado. Ella es antropóloga y es decana de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma del Beni. Pero la hemos invitado y nos ha recibido en su domicilio. Gracias por ello, para conversar sobre una publicación, un libro. Este es Los Taitas del Coro del Templo de San Ignacio de Mojos. Marta, gracias por recibir a Sache Mojos. Bienvenido, Juan Carlos, y realmente es un gusto compartir lo que ha sido esta publicación. Gracias. Tengo que comenzar preguntándote conceptos. ¿Qué son los taitas en el mundo indígena? Bien, taitas en el mundo indígena significa las personas mayores, las que ya, como dicen, no tienen mucha actividad porque ya su edad misma no les permite, y ellos, en este caso los taitas, son las personas que tienen algún saber, en este caso, digamos, la música de adoración, de devoción al Santo San Ignacio y también al Cristo crucificado. Taita, el que más sabe, debería decir, ¿no? El que más sabe, sí. Y en el caso del coro, ¿qué es un coro en el mundo indígena? Vamos a recordar que cuando los jesuitas llegaron a Mojo, la tarea era evangelizar, y una de las actividades que hicieron con mucha precisión fue las ceremonias y rituales de las liturgias, pero acompañadas de música. Entonces, las misas tenían esa celebridad dada por la música. Entonces no podía haber una celebración sin tener el coro, tocado por supuesto con instrumento, y la vocalización de algunas canciones propias de ellos. Liguemos aquí entonces los taitas y el coro. ¿Quiénes son integrantes del coro? Los integrantes del coro se caracterizan por ser personas mayores. Ya ahora, por ejemplo, antes era un número más crecido de personas. Sin embargo, ahora tenemos a 4 a 5 personas que pasan los 80 años, y ya han habido muertes de los mismos del coro, lo cual el mismo sacerdote y la comunidad lamenta, porque realmente saberes que ellos traen de sus antepasados se van con la muerte de ellos. Entonces, estas personas ahorita vigentes son de 4 a 5, porque la mayoría ya tiene la visión, las piernas un poco más débiles, la misma constitución de ellos ya, como dice, por la edad la pierden. Muchos de ellos son viudos, viven con sus hijos, con los nietos, y si es que realizan algún trabajo ya particular, es acompañando, enseñando a sus familiares. Enseñando lo que saben. Por supuesto. ¿Y en el coro hay una organización, hay un responsable? ¿Quién es el que dirige? Ellos, cada uno tiene su especialidad. Unos tocan el bajón, otros el violín, otros la flauta, otros son los que leen también. Entonces vean ustedes que el trabajo está distribuido, y hay una persona que es el
no digo que los organiza porque cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer, pero sí da la palabra: hoy nos reunimos, hoy nos retiramos, hoy tenemos esta procesión, tenemos que acompañar. También asisten ellos al cabildo cuando hay reuniones, entonces tienen una actividad de mucha relación armónica con el sacerdote y también con el cabildo indigenal y los otros conjuntos y hermandades que hay en la localidad de San Ignacio de Mojos. Claro, es una aclaración que quería hacer. Este libro está específicamente referido a San Ignacio de Mojos. Sí. Ahora, en tu libro explicas todo esto que estamos preguntando, pero ¿de dónde salen los coros? ¿Cuál es el origen histórico? Bueno, ese origen histórico creo que venía también desde España, puesto de que se han destacado músicos donde las partituras llegaron a la América. ¿Para qué? Para interpretar y dar la solemnidad a las liturgias. No ha habido iglesia en todo lo que ha significado la evangelización en América donde no se encuentren coros con instrumentos. En este caso lo que resalta son instrumentos nativos, porque no hay piano ni hay otro tipo de instrumentos europeos, sino elaborados por ellos mismos. Entonces era de esperar que también se tengan coros de niños, de niñas, pero en este caso los taitas o personas mayores con estos saberes sean los que acompañen las misas o liturgias en las diferentes fiestas. Me has dado ocasión de hacer una pregunta extra. ¿No hay mujeres en el coro? No, no hay. Siempre varones. Siempre varones, y quería también resaltar yo que asimismo otro tomo del libro es la Semana Santa, donde la participación de los varones es la que sobresale. Las mujeres, o sea, las esposas, las madres, las hijas, solo acompañan o bien hacen también las viandas o meriendas que se tienen que servir, limpian, acomodan sus velas de cebo que hacen con anticipación, sus ramitos de albahaca que ponen a los santos, puesto que la mayoría de los hogares de los miembros del cabildo y la comunidad indígena acostumbran tener un pequeño altar, Una cosita que me llamó la atención también al leer tu libro es la incorporación de miembros. Tú dices que más bien está en disminución porque son gente mayor. ¿Cómo se procede? ¿Cuál es el procedimiento, protocolo para incorporar a los miembros del coro? Actualmente ese era uno de los problemas de la pérdida de ellos con sus conocimientos que traían de sus ancestros, que han sido transmitidos de generación en generación, y entonces la misma familia va heredando ese arte. Los niños, los jóvenes se van apegando al abuelo que toca, entonces él mira, escucha y va aprendiendo. Ahora, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que ha aprendido ya y es parte del coro musical de los taitas. A ellos no les podemos decir taitas porque son jóvenes. Esa es otra también aclaración, pero ya tenemos, por ejemplo, un joven que se destaca, que es Alcide Chapi, incluso es nieto de este señor Chapi, don Salvador Chapi, un conocido músico, maestro, investigador y todo que se conoce en San Ignacio. Él, por ejemplo, está siendo parte ya tocando los bajones, porque no cualquiera sabe y tiene que pasar un cierto tiempo que van entrenando hasta aprender de por sí solo. Se está formando una nueva generación. Exacto. ¿Qué es lo que se quería para que no desaparezca los taitas? Estamos conversando con Marta Velarde Hurtado, ella es antropóloga y ha escrito este libro, Los Taitas del Coro del Templo. Se refiere al templo de San Ignacio de Mojos. Marta, entre las cosas que explicas aquí, te refieres a la música misional. ¿Qué es la música misional?
La música misional es la época de las misiones cuando se formaron y quizás lo primero que hicieron en las misiones fue la construcción de los templos, de la plaza. Entonces había un ordenamiento en lo que significa las misiones y el coro, por supuesto, ocupaba la parte de atrás, arriba del edificio del templo, para poder albergar a esas personas que eran las que acompañaban haciendo, como le decía yo, la solemnidad a la liturgia. El acompañamiento musical. El acompañamiento musical. Y esos no se necesitaban que sean visibles, se les escuchaba solamente. Claro, están en la parte de atrás. ¿Y hasta ahora es así? Hasta ahora es así. Se sube por una escalera de caracol bastante bien curva, bien caracol. Y ellos, digamos, no sube cualquier persona, sino ellos o las personas amigas que van ahora ya hay otros investigadores que he visto que van, que graban, que les preguntan, pero como dice, son personas no ignacianas, no bolivianas, porque habían algunos jóvenes que venían, estaban en la parroquia haciendo ejercicios espirituales y también aprovechaban de asistir al coro, porque en realidad otra cosa es estar arriba y escuchar la misa desde arriba. Otra cosa es participar. Participar. Los taitas del coro, además de tocar y cantar, ¿construyen instrumentos musicales? Sí, sus instrumentos son netamente nativos, los bajones que sobresalen, tienen unos 2 arriba, unos 2 bajones grandes, hasta 3 suelen tener. Tienen los violines, tienen la flauta, objetos también de percusión como es el bombo, ¿no? Unos bombos no así de ese tamaño exagerado, sino más pequeños, como decir tambores que acompañan. Esto me lleva a la pregunta que creo que es equivocada, pero ante la duda prefiero formularla. ¿Existe en San Ignacio un archivo musical de todo lo escrito, traído y creado en Mojos en la época de la colonia española, hace 300 y tantos años? ¿Ese archivo está disponible para el coro? Bien, vamos a hablar algo del coro. Se encuentra en la parte de la parroquia, en la parte, una sala especial que tiene aire acondicionado. El archivo. El archivo tiene que tener las condiciones adecuadas porque es bastante antiguo. Además, agradecer a una fundación española que propició su venida, el Monseñor Manuel Eguiguren, ahí estuvo Toño Puerta, que ellos recogieron una serie de partituras, de libros, de cuadernos guardados por los taitas que estaban diseminados principalmente por el TIBNI. En los pueblos, en las comunidades. En las comunidades. Entonces, al ser expulsados, porque ellos no se fueron porque quisieron los jesuitas, sino por la orden que había de desalojo de las tierras de Mojos, de toda América, entonces ellos guardaron celosamente en sus cachas. Los indígenas. Los indígenas. Guardaron los que eran doctrineros, eran líderes religiosos, los guardaron en sus cachas. Y cuando vino este proyecto, como les decía, ha hecho un gran trabajo Toño Puerta, fueron, por supuesto, hablaron, qué sé yo, la forma en que llegaron para poder obtener todas esas partituras. Esas partituras están guardadas, las personas que visitan pueden verlas, les abren, el encargado, creo de eso también es Juan Francisco. Son varios miles, ¿no? Varios miles, incluso superan los de Chiquito. Y los taitas del coro tienen ellos sus propios libros, sus propias anotaciones, están escritas con bolígrafo todavía de tinta mojada, copiaron, o sea, cositas muy antiguas, tienen sus armarios con nombres afuera, en Navidad,
en el cabildo. No, en el mismo coro, allá arriba. Ah, Ahí mismo arriba tienen un su propio armario, ambiente. como si fuera un vargueño, esos muebles antiguos, con pequeñas cajas, pero los nombres es Lamentaciones, Navidad, Semana Santa, Pascua o todas las fiestas patronales de guardar principales donde ellos intervienen. Esto es un detalle que no lo entendía yo y creo que sirve para orientar a mucha gente. Y eso es el archivo. Marta, en tu presentación de este libro y del otro Semana Santa en San Ignacio, hiciste una propuesta, un pedido prácticamente, de que estos taitas, como figura, no como personas, sino como figuras simbólicas, sean declarados Patrimonio Humano Vivo. ¿Qué significa esto? La UNESCO, realmente una institución internacional cuyo objetivo es la ciencia, la cultura, la protección, ha emitido ciertas normativas, en este caso para todo el mundo y los países que son afiliados, del de poder nominar a determinadas personas como tesoros humanos vivos, que significa que tienen un conocimiento específico y que no existe ningún tipo de escritura, ni en diccionarios, ni nada, sino está en ellos el conocimiento, que tienen algún arte. Por ejemplo, podríamos nominar ahí al que construye los bajones, para el que canta, para el que hace algún arte específico que solamente ellos lo tienen. Entonces nuestras autoridades, en este caso el municipio, puede ser la gobernación, a través de gestiones que se hagan ante el Ministerio de Cultura, de Turismo, por supuesto, que están juntos, poder nominar, pero esa nominación no es solamente el título, sino que además del título que les honraría a estas personas, que en la mayor parte son gente de escasos recursos, que ya no tienen opción de trabajar para su sustento, perciban un salario que les permita vivir dignamente. Hasta el final. Hasta el final de sus días. No serán unos sueldos o un monto de dinero que se les asigne grande, pero sí es una recompensa a toda esa enseñanza, a todo ese saber acumulado que ellos tienen, porque principalmente está en la tradición oral y en este caso en la música. Marta, Los Taitas del Coro del Templo es uno de los títulos que has presentado junto a Semana Santa en San Ignacio de Mojos, en coincidencia con la temporada de la Semana Santa en el mundo. Tus palabras finales, ¿qué significan estos dos textos? Primeramente, una de las fiestas más grandes que tiene una de las misiones, la tercera misión jesuítica de Mojo, hoy departamento del Beni. Me impactó desde muy joven ver el realismo de cada una de las ceremonias, de los rituales, las procesiones y la actitud de las personas, en este caso los nativos, cómo lo expresan. Ahí está el sentimiento de espiritualidad y de identidad con su etnia y también con su fe. Yo decía de la armonía de la naturaleza, de Dios y del hombre. Llegó nuestro fin de tiempo, fin de Sachemojos en la edición de esta semana. Gracias por escucharnos. Les prometemos tener más novedades culturales dentro de 7 días. Brusurupaya meme noviono, Brusurupaya tata noviono, Bimo karine te pona semana.